Hola humanos, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de la maratón Touch Designer Punto Latino. Me complace poder estar acá hoy con ustedes. Como ya todos saben, el día de hoy vamos a abordar la temática el operador Mat Shop de la familia de los operadores de canal. Este es un operador bastante importante en todos los procesos de programación y manejo de lógicas también. Lo vamos a abordar a profundidad y vamos a entender cómo puede funcionar en distintos Hola contextos. humanos, de nuevo, bienvenidos a la segunda sesión de la maratón Touch Designer Punto Latino. Como ya todos saben, vamos a abordar el operador Mat Shop de la familia Operadores de Canal. Para eso, primero vamos a dirigirnos a nuestra herramienta de Operator Snippets. Snippets traduce específicamente retazo y precisamente eso es lo que vamos a encontrar dentro de esta herramienta. Retazos de red, retazos de operadores que nos van a ayudar a ejemplificar la manera en que podemos aplicar algunos de nuestros operadores dentro de un sistema e incluso utilizarlos como base de programación para un proyecto sin necesidad de empezar desde cero. Para esto es necesario que nos dirijamos a nuestra barra de herramientas en la parte superior de la ventana, dar clic en la pestaña de Help y dirigirnos hacia la opción de Operator Snippets. Al darle clic a esta opción se va a abrir una ventana emergente con una red muy similar a la que nosotros utilizamos comúnmente en nuestra interfaz de edición. A un costado de la ventana vamos a encontrar una columna muy parecida a la que obtenemos cada vez que damos doble clic o tap sobre nuestra red, en donde nos abre el diálogo de operación de creador de operadores. Como nos podemos dar cuenta, no se encuentran todos, pero sí la gran mayoría. Debajo de la primera sección de esta columna vamos a encontrar otra caja en donde, según el operador que tengamos seleccionado, nos va a mostrar distintas opciones de aplicación, y en la parte inferior una caja de texto donde nos explica qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos snippets. Tenemos todas las familias COM, TOP, SHOP, SOP, MAT y DAT. En este caso vamos a seleccionar SHOP y vamos a buscar MAT. Acá nos podemos dar cuenta que tenemos 9 ejemplos distintos, y los dos primeros se refieren a la manera como estamos integrando los elementos dentro de nuestro MAT. Tenemos la opción de combinar chops, eso significa de combinar los valores de los canales de dos operadores independientes, o combinar canales en donde solamente se necesita un operador con múltiples canales. En este caso vamos a comenzar con combinar chops. Para eso vamos a crear un nuevo mat y vamos a crear dos constantes nuevas. Este le vamos a poner operador A y este le vamos a poner operador B. Le vamos a cambiar el nombre a cada uno de los canales. Y ahora los vamos a integrar juntos a nuestro operador de mat. Para eso podemos dar clic derecho sostenido sobre la red y arrastrar para seleccionarlos. Y solamente arrastrando una de sus salidas, las dos se van a integrar. Como tenemos este mat por defecto, no se está realizando ningún tipo de modificación. Ahora vamos a darle valores a nuestros canales. El primero va a tener un valor de 8, el segundo va a tener un valor de 5. Fíjense, acá simplemente lo que estamos haciendo, al no haber modificado nada aún dentro de nuestro operador de mat, es que vamos a obtener los dos valores completamente limpios, crudos, y dando clic sobre el operador, seleccionándolo y oprimiendo la letra P, vamos a abrir, como en nuestra red normal, la caja de parámetros. Acá en la primera página OP vamos a conseguir estos dos parámetros, Combine Channels y Combine Chops, que son los que nos permiten definir cómo vamos a utilizar esos elementos de entrada. En este caso vamos a utilizar Combine Chops
Y si damos clic, vemos que se nos despliega una cascada con varias operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, mínimo, máximo y longitud. Vamos a utilizar el primero, que es add, de suma. Al utilizar este, nos damos cuenta que el operador está tomando los valores de los canales de cada uno de los operadores y está generando una suma. Si nosotros llegamos a cambiar esos valores en cada una de las constantes, este se va a actualizar en tiempo real. Ahora vamos a hacer el ejemplo de la resta. Simplemente basta con que vayamos de nuevo a Combine Shops y cambiemos add por subtract. Fijémonos, 50 menos 20 igual a 30. Pero ahora vamos a darnos cuenta que el orden en que nosotros integremos los operadores de entrada sí va a interferir en el resultado final. Desconectémoslos y ahora conectemos primero 20 y luego conectemos 50. En este caso vamos a obtener un valor negativo. Esto quiere decir que sí importa el orden en cómo estamos integrando nuestros operadores a la entrada multi-input. Hay que tener en cuenta que el operador mat tiene este tipo de entrada mucho más amplia, a diferencia de operadores comunes como el null, en donde solamente tenemos una entrada mucho más angosta. Cuando tenemos una entrada de esta de tipo único, solamente podemos ingresar un elemento de entrada. Si tratamos de agregar otro, este simplemente se va a reemplazar. A diferencia de lo que sucede cuando estamos utilizando un operador multi-input como el de mat, en donde nosotros podemos utilizar cuantos operadores necesitemos. De esta manera. Vamos a continuar ahora con la multiplicación. De nuevo, se está generando este proceso partiendo de los valores internos de cada uno de los operadores. Voy a cambiar los valores. 2 por 20 igual a 40. También puede funcionar con valores negativos. Menos 2 por 20 es igual a menos 40. 10 por 20 es igual a 200. Y ahora hagámoslo con la división. Primero se está teniendo en cuenta el que está entrando primero, o sea, 20 dividido 10 igual a 2. Ahora cambiamos este valor, hagámosle 5.4 dividido 10 es igual a 54. Y si cambiamos el segundo valor, dividido 26, nos va a dar otra vez un decimal. Pues vamos a poner valores enteros, dejémoslo con 5, con 13. Y ahora generemos un average, o si no, más entendiéndolo como un promedio. Entonces acá nos podemos dar cuenta que el promedio entre 13 y 5 es 9. Si ponemos los dos valores iguales, pues el promedio entre esos dos números va a ser el mismo, 13. Vamos a poner números mucho más amplios, 1500 y 13. El promedio de esos dos números es 756.5 e incluso puede funcionar con múltiples entradas. Ahora a este le ponemos otro número, 520, y este va a ser 698. Y esto va a crear un promedio entre todos los valores que estén entrando de los distintos operadores. Ahora vamos a seleccionar la opción de minimum. Y acá este va a seleccionar dentro de todos los canales que están entrando cuál es el menor, ¿cierto? Cuál es el valor mínimo. Y a la inversa, el máximo va a funcionar seleccionando cuál es el valor máximo de todos los que están entrando. Ahora vamos a trabajar lo mismo, pero combinando canales. Acá nos podemos dar cuenta que, a diferencia del ejemplo anterior, solamente hay un operador de entrada individual con múltiples canales dentro. Para esto podemos crear otra vez una constante
Vamos a decir acá valor A. Otro valor adicional, simplemente oprimiendo el botón de más. Valor B. Valor C. Listo. Le asignamos una cifra a cada uno. Listo. Y ahora lo integramos a nuestro operador de mat. Acá solamente basta con que ingresemos un operador. Y en este caso, en vez de seleccionar Combine Shops, vamos a decir Combine Channels. Si le damos clic, nos vuelve a mostrar las mismas opciones que encontrábamos en Combine Shops. Si ponemos Add, va a coger los 3 valores dentro de nuestro operador y los va a sumar. Si lo hacemos con Subtract, los va a restar. Si ponemos Multiply, en este caso los multiplica todos. Con Divide los divide. Con Average nos saca el promedio de esos 3 valores dentro de esos 3 canales independientes. Si seleccionamos Minimum, nos va a seleccionar cuál es el más pequeño. Y Maximum nos va a seleccionar cuál es el más grande. Pero en este caso no lo estamos haciendo con canales independientes de operadores independientes, sino con canales que están dentro de un solo operador. El siguiente ejemplo que encontramos es To and From Range. Y este es uno de los elementos más importantes para procesar información que tenemos disponible de una entrada, pero que queremos convertir a otro tipo de rango. Y ahora vamos a entender específicamente qué es eso con un ejemplo. Vamos a poner en nuestra red un operador de mouse in para explicar específicamente a qué nos referimos con rangos. Al utilizar este operador, lo que nos va a brindar de información de salida son 2 canales por defecto, aunque podemos integrar también los de la información de los botones y desde nuestra rueda, pero en este caso solamente necesitamos la posición de nuestro cursor en la pantalla, teniendo en cuenta la información de 2 ejes. Entonces fijémonos que si nos movemos de arriba hacia abajo, el canal TY es el que se modifica. Y si nos movemos de izquierda a derecha con el cursor dentro de la pantalla, el valor que se modifica es TX. TX significa Translate en el eje X y TY significa Translate en el eje Y. Ahora fijémonos. Si nos vamos hacia el extremo total de la pantalla en el costado izquierdo, vamos a obtener un valor en TX de -1. Y si lo hacemos hacia el costado derecho, vamos a obtener un valor en TX de 0.99 o casi 1. O sea, que desde el centro hacia la izquierda obtenemos valores negativos y del centro a la derecha obtenemos valores positivos. Y esto nos da como resultado que tenemos en nuestro mouse un rango de movimiento de entre -1 hasta 1 si estamos hablando del eje horizontal. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en el eje vertical. Si nos desplazamos hacia arriba, los valores que vamos a obtener van a llegar hasta 0.53. Y si lo hacemos de manera opuesta hacia abajo, vamos a obtener valores de -0.56. Eso significa que si me desplazo del centro hacia arriba, obtengo valores positivos, y si me desplazo del centro hacia abajo, obtengo valores negativos, dándome como resultado que tengo un rango de movimiento en el eje Y de 0.53 a -0.56. Ya teniendo en cuenta que esos son los 2 rangos que tengo en mi operador de entrada, necesito convertirlos para hacer uso de ellos con respecto a la naturaleza de otro contexto. En este caso, vamos a crear una especie de canvas. Para eso voy a crear un operador
de constante que nos va a crear una matriz de píxeles con un tamaño específico. En este caso voy a tratar de replicar el tamaño de mi pantalla, que es 1280 por 720, y aún así conservo la capacidad que me brinda la versión no comercial en cuanto a resolución. Y lo que voy a buscar es que cuando yo vea mi pantalla en tamaño real, cada vez que mueva mi cursor, un elemento gráfico va a perseguirlo. Para eso debo tener en cuenta cuáles son los rangos que tiene este operador en sí. Para esto voy a entonces crear el elemento que va a perseguir mi cursor. Vamos a crear un circle. Debemos tener en cuenta que así como este tenía un tamaño de 1280 por 720, este necesito que tenga un tamaño mucho menor para que pueda moverse con relación al canvas donde va a ser puesto. Primero le voy a cambiar el color. Y ahora voy a definir cuál es el tamaño que tiene. Si doy clic de la mitad sobre cualquier operador con el botón o con el scroll, me va a brindar la información específica de ese operador. En este caso estamos utilizando operadores de textura, por ende nos va a mostrar el tamaño en píxeles. Ese valor que dice size me dice 1280 por 720, y acá en el circle me dice que es un operador de 256 píxeles por 256 píxeles, que igual sigue siendo muy grande con relación a mi canvas de fondo. Para eso voy a cambiar simplemente la resolución y voy a decir que necesito que sea de 30 por 30 píxeles. Ahora sí, cuando utilice mi operador de over, que la función que cumple es ubicar contenido de píxel sobre alguna base que también tiene que ser de píxel, funciona de esta manera. En el fondo va a aparecer el contenido que ingrese en la segunda entrada, y sobre ese fondo va a aparecer el contenido que ingrese sobre mi primera entrada. Por defecto, este operador over viene con este parámetro de fill, que significa llenar o rellenar, ¿cierto? Lo que va a hacer es estirar el contenido que se ingrese en la primera entrada a la resolución del contenido que se encuentre en la segunda entrada. Pero para esto, para solucionar esto, vamos a seleccionar la última opción, que se llama Native Resolution, el cual va a mantener la resolución nativa de ambas entradas. Entonces, en este momento vamos a conseguir un fondo de 1280 por 720 con un círculo de 30 por 30 píxeles encima de él. Y ahora démonos cuenta cómo funciona este operador de over para determinar cuál es el rango que necesitamos conseguir. Entonces, el operador de over, al igual que el operador de mouse-in, me brinda dos parámetros que tengo la posibilidad de editar. Esos son los parámetros de translate, que cuando lo despliego dándole clic acá en el símbolo de más, voy a obtener un canal TX y un canal TY correspondientes a este TX y este TY. Para poder modificar estos parámetros numéricos dentro de cualquiera de los operadores que estemos trabajando, cada vez que encontremos un valor numérico significa que tenemos la posibilidad de ingresar un valor en distintos pasos. Para eso puedo hacerlo de distintas maneras. Puedo ingresar directamente el número con mi teclado y ponerle, por ejemplo, menos 0.2, y voy a darme cuenta que si muevo mi operador de manera negativa, con un valor negativo, la esfera o el círculo se va a desplazar hacia la izquierda, y que si lo hago de manera positiva se va a desplazar hacia la derecha. Pero para hacerlo de una manera más fluida lo puedo hacer directamente con mi mouse, dando clic de la mitad sostenido sobre el parámetro. Se va a desplegar esta cascada. Manteniendo el clic sostenido, puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la cantidad de pasos que quiero dar. Y manteniendo aún el botón sostenido, si me desplazo hacia la izquierda, se va a desplazar en valores negativos, y si me muevo hacia la derecha, se va a desplazar en valores positivos.
Por ahora voy a seleccionar de nuevo clic sostenido de la mitad sobre el parámetro y me voy a quedar en punto 1. Dense cuenta que si me muevo en punto 1 va a ir aumentando precisamente el valor de a 0.1 unidades. Mientras que si por ejemplo sostengo, me desplazo hacia abajo y selecciono 0.01, ahora va a empezar a moverse en pasos más pequeños. Se va a empezar a mover de a 0.01 unidades. Lo mismo que si lo hacemos con el 1 o el 10, pero en este caso nos damos cuenta que si lo desplazamos de a una unidad ya vamos a salir del rango que tenemos de movimiento. Entonces volvemos al 0. Y ahora podemos decir, vamos a obtener cuál es el valor máximo antes de que mi círculo salga de las márgenes laterales. Me posiciono sobre TX, me quedo en punto 1 y empiezo a moverme hacia la izquierda. Y me doy cuenta que cuando llego hasta menos 0.5, este es el límite en el costado izquierdo, con un valor negativo de menos 0.5. Y si me muevo hacia la derecha, llego al límite en el costado derecho con un valor positivo 0.5. Eso significa que mi rango de movimiento del círculo dentro de este canvas se encuentra entre menos 0.5 y 5. Ahora lo vamos a relacionar con lo que tenemos acá arriba. En este caso, el mouse se puede desplazar de izquierda a derecha y obtiene un rango numérico de menos 1 a casi 1 o 0.99 positivo. Y necesito convertirlo de menos 0 a menos 0.5 hasta 0.5, ¿cierto? Para completar el mismo rango en cuanto al desplazamiento en el eje horizontal. Y acá es donde entra en juego nuestro operador de matemática o mat. Lo integramos. Y en este caso no es necesario que combinemos ni los canales ni los operadores. En este caso vamos a venir a trabajar en nuestra página de rango. Y acá solamente nos va a preguntar dos cosas. ¿Cuál es el rango del que queremos partir? From range. ¿Y cuál es el rango al que queremos llegar? To range. Ya sabemos que del que estamos partiendo va desde menos 1 hasta 1. Y esos son exactamente los valores que vamos a ingresar acá. Desde menos 1 a 1. Y fíjense lo que sucede ahora. La diferencia entre estos dos. Acá esta matemática ya está generando ese proceso. Si me muevo totalmente hacia la izquierda, en la matemática ya no vamos a ver el mismo valor que está entrando por mouse in. En este caso, cuando mouse in se encuentra en menos 1, la matemática lo interpreta como un 0. Y si me desplazo totalmente hacia la derecha, cuando llegue al límite total de 1 positivo, acá también lo mantiene en 1 positivo, precisamente como se está mostrando acá. Pero ya sabemos que el rango de llegada es de menos 0.5 a 0.5 y eso es precisamente lo que vamos a ingresar acá en el segundo parámetro to range, desde menos 0.5 hasta 0.5 positivo. Y ahora cuando veamos el comportamiento de estos dos operadores, cuando el mouse in se encuentra en el costado izquierdo total con menos 1, el mat1 lo va a expresar como menos 0.5. Y ahora si me muevo hacia la derecha al valor positivo de 1, este va a ser expresado en 0.5 positivo. Ya sabiendo esto, puedo llegar a utilizar este canal en específico para modificar mi parámetro dentro del operador over. Y esta es precisamente una de las maneras como empezamos a generar relaciones dentro de nuestras redes. Para yo poder acceder a este valor en específico, debo primero activar mi operador. Si yo no lo activo y trato de obtener este canal, dando clic sostenido, simplemente voy a empezar a mover el operador. Pero si lo activo con este botón en la esquina, con símbolo de más, la apariencia cambia y fíjense, ahora me posiciono sobre alguno de los canales y este se va a ver resaltado. Ahora sí puedo acceder a la información
de cada uno de los canales. Ahora necesito que este canal se relacione con este parámetro específico de Tx. Para eso, entonces, selecciono el operador al cual voy a modificar, activo el operador de donde voy a tomar el canal, me posiciono sobre el canal específico que necesito, dando clic sostenido y arrastrando, vamos a darnos cuenta cómo va a cambiar el cursor. Fijémonos de nuevo. Si no está activado, voy a mantener el cursor normal. Pero al activar el operador, cada vez que me posiciono sobre algún canal, el cursor va a cambiar y se va a formar esta flecha hacia arriba. Pero cuando doy clic sostenido y lo arrastro, esta flecha cambia a una flecha que se dirige hacia la derecha. Y cuando me posiciono sobre algún elemento al cual puedo integrar este valor, va a aparecer un símbolo de más debajo de la flecha. Entonces, de nuevo, selecciono el operador al que voy a modificar, abro la pestaña para saber cuál es específicamente Tx, ¿cierto? Activo el operador donde está el canal que quiero utilizar, doy clic sostenido y arrastro, y en este caso lo voy a soltar sobre Tx. Y me van a aparecer estas opciones. Voy a seleccionar la primera, que es Export Shop. Y fíjense ahora lo que pasa. El movimiento del círculo ahora está relacionado al movimiento del mouse. Vamos a ponerlo de nuevo al tamaño real. Y fijémonos cómo ahora en el eje X la posición del mouse es la misma de la posición de la esfera. O al revés, la posición de la esfera es la misma de la posición del mouse. Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Basta con que lo tomemos, clic sostenido, lo arrastramos, lo soltamos en el parámetro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Damos clic sostenido sobre el parámetro, lo arrastramos y lo soltamos en el parámetro correspondiente. Y ahora, otra vez, vamos a nuestro view y fijémonos cómo el movimiento de la esfera corresponde con el movimiento del mouse. Y esta es una de las maneras en las que podemos representar esa función de rango. Acá vamos a encontrar otro ejemplo, en este caso se llama gate. De esta manera vamos a poder generar algún tipo como de switch o como de compuerta, tal como se refiere a gate, en donde por medio de la utilización de una de las operaciones de combinación de operadores, vamos a permitir que un valor funcione con los rangos que tiene o que se cancele. En este caso, lo que se está haciendo es que se tiene un valor de entrada primero, ¿cierto? Que es un LFO, simplemente es una curva que se está moviendo de manera constante. Y lo que necesitamos es que si nosotros apagamos la puerta de entrada o el switch, este se va a multiplicar por 0. Ya sabemos que si algo se multiplica por 0, va a ser 0. Acá tenemos un botón que tiene solamente dos posibilidades: estar en 0 o en 1. Y precisamente ese va a ser el valor que vamos a obtener para multiplicar por el valor que nos está enviando el canal dentro del LFO. Entonces, utilizando un operador de matemática, activando el parámetro combine chops con la operación de multiplicar, vamos a obtener este tipo de gate o de compuerta en el que nos va a permitir activar o desactivar un valor simplemente multiplicando o por 1 o por 0. Si multiplicamos por 1, el valor se va a mantener tal cual. Si lo multiplicamos por 0, se va a cancelar. También podemos utilizarlo para generar valores inversos. En este caso, fijémonos cómo está funcionando. Tenemos un slider que por sí solo tiene un rango de entre 0 y 1. Pero si nosotros utilizamos un mat, cambiando el orden en el que el rango está funcionando, diciendo que queremos que
de 0 a 1 se convierta de 1 a 0, vamos a obtener un valor inverso. Cuando estemos en 1, nuestro mat nos va a mostrar 0, y cuando estemos en 0, nuestro mat nos va a mostrar 1, y con todos sus pasos intermedios dentro de los decimales. Y con estos ejemplos damos finalizada esta sesión, una sesión básica de exploración de nuestro operador de matemática. Los esperamos en las siguientes sesiones para abordar a profundidad los demás operadores. Muchas gracias.